Bueno, el título de mi corta presentación es Los regalos, ¿no? Ahora que estamos en Navidad. Con los regalos no me refiero a los obsequios que nos damos los unos a los otros, no. Sino me refiero a todo aquello que Dios nos ha dado por gracia a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Antes, durante y después de conocer a Cristo. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿qué nos ha dado Dios por gracia antes de nosotros conocer a Cristo? Y la respuesta bíblica sería todo, absolutamente todo. Para empezar, la Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto viene desde lo alto, ¿no? Desciende del Padre de las luces. Entonces todo lo bueno que alguna vez hemos tenido, o que hoy tenemos, o que algún día tendremos, viene o desciende de Dios. No es un regalo, es un obsequio de Dios. Comenzando por nuestra creación, ¿no? Porque desde nuestra concepción, Dios es el que ha obrado, ¿no? El salmista le dice a Dios: tus manos me hicieron y me formaron, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, ¿no? O sea, desde ahí Dios ya está operando, inclusive desde mucho antes, ¿no? Como vamos a ver. ¿Y qué sobre los detalles de nuestro nacimiento? Han sido orquestados por Dios. El día, la hora, el lugar, orquestado por Dios. Aquellos que nos engendraron y todo nuestro árbol ancestral ha sido predeterminado y planeado por Dios, con cada uno de sus detalles ínfimos, ¿no? Pero ¿qué más nos dio Dios antes de conocer a Cristo? La Biblia dice que Dios está dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre justos e injustos. Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿no? O sea que todo pecador no arrepentido, ¿no? O sea, lo que cada uno de nosotros éramos antes de conocer a Cristo, ¿no? Inicuos, depravados, como lo hemos visto en el libro de Romanos. Al igual que cualquier ateo, está recibiendo continuamente regalos de Dios, hasta el aliento con el cual ellos usan para blasfemar a Dios, ¿no? Inclusive eso. Ok, entonces todo lo que hemos recibido como regalos desde hace mucho, ¿no? Desde mucho antes de conocer a Cristo, han sido dados por Dios. Pero ¿qué hay sobre lo que Dios nos obsequió cuando llegamos a recibir a Cristo? En el momento mismo de nuestra conversión. Bueno, los que somos salvos, Dios nos obsequió lo mejor de lo mejor, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, ¿no? Es decir, la revelación del misterio, el evangelio de salvación, ¿no? Jesucristo. Pero ¿quiénes entre nosotros son salvos? ¿No? Ahí está la gran pregunta. ¿Quiénes entre nosotros son salvos? Me encantaría pensar que todos los que estamos acá sentados y ahorita en la iglesia son salvos, pero eso sería un poco ingenuo, ¿no? Me encantaría, pero un poco ingenuo sería. Las escrituras son extremadamente claras y precisas en calificar de salvos a algunos. Por ejemplo, el salvo ha nacido de agua, es decir, de arrepentimiento, y del Espíritu, ¿no? El salvo ha nacido de nuevo, dice. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Lucas 13:3 dice: si no os arrepentís, pereceréis. O sea que también los salvos se han arrepentido, es decir, han tenido un cambio de actitud. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, ¿no? O sea que no solamente se han arrepentido, sino que también se han convertido, es decir, han tenido un cambio de dirección, de conducta, de mente. Isaías 55:7 dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. O sea que el salvo, aquel que es salvo, ha abandonado su camino y sus pensamientos iniciales para luego volverse al Señor.
El redimido también ha confesado y sigue confesando sus pecados, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces los que han nacido de nuevo han confesado sus pecados y se han arrepentido de sus pecados, han abandonado su camino y se han vuelto al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿pero en qué han llegado a creer? ¿No? Ok, han hecho todas esas cosas, pero ahora, ¿en qué creen? ¿No? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntaron a Pablo y a Silas, ¿no? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús. Entonces han llegado a creer en Jesús. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:16, todos lo conocemos. También han creído en su nombre. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Han confesado a Jesús por Señor y creído que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, dice. Han llegado también a creer que Jesús es Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dijo Jesús, porque si no creéis que yo soy, ¿no? Se refería a Yahvé del Viejo Testamento, moriréis en vuestros pecados, ¿no? Al creer en Jesús y todo lo que Él dijo e hizo, lo que estamos haciendo es creyendo en el Evangelio, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Primer lugar, dice, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15. Y por último, los que son de Dios guardan sus mandamientos, guardan su palabra y andan como Él anduvo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ojo que esto no quiere decir que no pecamos, ¿no? Ya que no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico, dijo Pablo, ¿no? En Romanos 7. O sea que todos nosotros los cristianos pecamos, ya sea de corazón, con lo que sentimos, de mente, con lo que pensamos, de palabra, con lo que decimos, o de cuerpo, con lo que hacemos, ¿sí? Pero lo que sí quiere decir es que no nos gozamos en ese pecado, ¿no? En estar pecando, sino como lo que dice Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira, oh Dios, el alma mía, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nuestro anhelo es Dios, y partir y estar con Dios, pues eso es mucho mejor, dijo Pablo en Filipenses, ¿no? Entonces ya sabemos a quiénes les estoy hablando cuando digo que Dios nos dio regalos al salvarnos. ¿Y qué regalos nos dio Dios cuando nos hizo nacer de nuevo? Para empezar, la salvación, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no nosotros, ¿no? Y esta salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso lo hemos estado estudiando al detalle en el libro de Romanos los miércoles. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es por gracia, no como pago o retribución. La salvación es por medio de la fe, no por medio de la ley. La salvación no es de vosotros, sino que es de Dios. La salvación es don de Dios, no es algo que nosotros nos ganamos. La salvación no es por obras nuestras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Ahora, es importante aclarar de qué nos salvó Dios, ¿no? Cuando uno dice, yo soy salvo, ¿salvo de qué? Es la pregunta, ¿no? Romanos 5:9 dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, por medio de Jesús. Entonces Dios nos salvó de su propia ira, que nos correspondía y se nos iba a entregar en el glorioso, santo, perfecto y justo juicio de Dios, ¿sí? Con la salvación viene el perdón de los pecados. Pablo dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
pero también nos obsequió la fe con la que creemos. Pablo se dirige a los destinatarios de su segunda epístola como los que han recibido una fe como la nuestra, ¿no? También Dios nos concedió el creer en Él, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Sí, todo sufrimiento y tribulación que nos acerca a Dios también es un regalo suyo, ¿no? Si yo recuerdo a los 25 años, cuando estuve sufriendo con depresión y mucha tribulación por algunos de los pecados que yo había cometido, que me llevaron a conocerme, a acercar a Dios, ¿no? A refugiarme en una librería, a leer la Biblia y a conocerlo y a decir, wow, qué tal amor que nos mostró Dios, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Dios también nos dio el arrepentimiento. 2 Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Y como parte de este paquete salvífico, Dios nos dio vida eterna y vida en abundancia, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Colosenses 2, 13 y 14 dice que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Entonces, por medio de la cruz, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos perdonó todos los pecados y canceló la deuda infinita que nosotros teníamos como pecadores para con Él, ¿no? Pero también se nos enseñó cómo llegar a Dios y por quién se llega a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre excepto mediante mí, ¿no? Y también nos dio la paz, ¿no? Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, pero también la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Todo esto nos lo ha dado Dios, ¿no? Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Dios nos dio reconciliación para con Él, pero también nos dio el ministerio de reconciliación para rogarles a otros que se reconcilien con Dios. Y nos dio muchos más regalos, ¿no? Y muestras de gracia, como el que Jesús haya venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, el que no haya más condenación para los que están en Cristo, la promesa de que nada nos separará del amor de Dios, el que haya venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ya no nos llame siervos sino amigos, el que ya se nos haya dado el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y que ahora habita en nosotros, la realidad de que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el que hayamos llegado a conocerle y el que hayamos llegado a ser conocidos por Él, ¿no? El que ya no tengamos una justicia derivada de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, ¿no? Y muchos otros más, ¿no? Ahora, estos regalos y promesas son solamente para los que han nacido de nuevo, se han arrepentido y han llegado a creer en Él. Para ellos, ¿no? Los que tienen el Espíritu Santo en ellos y reciben convicción, su instrucción y a veces hasta su disciplina. Pero ¿qué hay sobre los que no han llegado a conocerlo, ¿no? Los que no han nacido de nuevo? El mensaje para ellos es muy claro en la Biblia. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, dice. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje para los que no creen, ¿no? Muy claro. Entonces, ya que Dios a los cristianos, a los que han llegado a creer, nos dio cómo debemos de vivir, ¿no? Dado todo lo que Dios nos dio. Es decir, cómo debemos de andar para su gloria, ¿no? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo mandó que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad.
y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí estamos nosotros, ¿no? Somos una familia. Es importante saber que cuando en el Nuevo Testamento se usa un verbo imperativo con un pronombre recíproco en el plural, es decir, que cuando hay un mandamiento hacia los unos para con nosotros, se está especificando cómo es que cada uno de nosotros, los cristianos, debe obrar para con todos y para con cada uno de los otros cristianos. Así que voy a terminar este corto mensaje mencionando algo que se nos manda a cada uno de nosotros a expresar, entregar, obsequiar a los de la familia de la fe. Estad en paz los unos con los otros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, ¿no? Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Todas esas son palabras de Jesús. Sed afectuosos unos con otros en amor fraternal. Tened el mismo sentir unos con otros. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a otros. Aceptaos los unos a los otros, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestaros, es decir, de corregir e instruir los unos a los otros, ¿no? Los sobrios, los dignos, los prudentes, los sanos en la fe, el amor y la perseverancia, a los que no lo son, y las que saben amar a sus maridos e hijos, las prudentes, las puras, las hacendosas en el hogar, las amables, las sujetas a sus maridos, a las que no lo son. Ahí es a ellas a las que deben de instruir. Porque si no nos instruimos nosotros mismos, entre nosotros, ¿quién nos va a instruir? ¿No? La gente de afuera no nos va a instruir en el amor del Espíritu Santo, ¿no? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, ¿no? Sírvanse por amor los unos a los otros. Llevad los unos las cargas de los otros. Sopórtense unos a otros en amor. Sométanse unos a otros en temor a Cristo. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Aliéntense los unos a otros. Son 60 llamados, que no voy a leer, ¿no? Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, ¿no? Hay que obedecer, ¿no? Fervientes en amor, dice, ¿no? Así que después de ir a la iglesia un domingo, cuando vayan a la oficina y alguien les pregunta, hey, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Pueden decirle, tuve un fin de semana de ferviente amor. Así es, ¿no? Buena manera de invitar a los demás, ¿no? Hey. Según cada uno ha recibido un don especial, y todos y cada uno de nosotros lo hemos recibido. Según cada uno de nosotros, de ustedes, ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice, ¿no? Sí. Así que, hermanos, quería compartir ese mensaje de ánimo para que nos sigamos amando, así como lo hemos estado haciendo, y para que los que no creen se arrepientan de sus pecados, para que lleguen a ser parte de la familia de la fe, ¿no? Amén. Amén. Gracias. 19. Un 100 paro. Gracias. Amén. El Señor está levantando aquí ya ministros, maestros. Una de las cosas que nosotros hacemos, una de la gran comisión es ir por todo el mundo, predicar este evangelio, ¿no? A toda criatura, dice la Biblia, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces nosotros, una de las cosas que hacemos es que nosotros predicamos, enseñamos, pero para preparar a otras personas. Y le preparamos a usted los miércoles, lo invito a que esté aquí estudiando las Escrituras con nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y la gente me pregunta, ¿y por qué estudian tanto la Biblia? La gente sí que me pregunta en la calle, en el mundo, ¿para qué estudian la Biblia tanto? ¿Sabe por qué? Cuando usted conoce la Biblia, conoce la mente de Dios. Cuando usted sabe la Biblia, sabe cómo tomar buenas decisiones en su hogar.
con sus hijos. Las conductas cambian. Sus negocios son... O sea, usted puede tener un buen negocio si usted lo dirige de acuerdo a la palabra de Dios. Puede tener buenas finanzas si usted maneja su dinero de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos cambios que pueden suceder en su vida si es que usted está informado de lo que la palabra de Dios dice. Ok, entonces cuando nosotros estudiamos, leemos las Escrituras, lo hacemos porque eso es lo que rige, lo que guía, lo que gobierna nuestra vida de cada uno de nosotros. Las personas que, por ejemplo, vienen a consejería bíblica, nosotros trabajamos con los pastores, tenemos un grupo aquí de consejería bíblica, y nos hemos dado cuenta de algo, y esto lo quiero compartir. La gente que más viene a consejería bíblica son aquellos que no estudian la Biblia. Son aquellos creyentes cristianos que no saben mucho de la palabra de Dios, que para tomar decisiones no saben, a veces están perdidos. Y no le digo, hermano, para ponerle algo pesado y malo, sino al contrario, para motivarlos, para que ustedes inviertan su tiempo de estudiar las Escrituras. La palabra de Dios es su alimento espiritual, lo que lo va a levantar, lo que lo va a ayudar, lo que va a guiar su vida. Así que los invitamos para que estén con nosotros toda la semana, ¿ok? ¿Cuántos me van a acompañar? Así es, amén. Okay.